Entonces, les quiero presentar a nuestro profesor de hoy. Él es una persona que nos va a colaborar en estos días con las charlas. El profesor Diego Agudelo Gómez es productor musical y bajista con estudios musicales en la Academia Luisa Calvo de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas, maestro de música con énfasis en producción musical de la Universidad Sergio Arboleda. Lidera la agrupación bogotana Chontanelia, ganadora de la beca Colombia al Parque 2019, en la cual, además de desempeñarse como bajista, encabeza la producción técnica y la gestión cultural. Trabajador social de nuestra Universidad Nacional, con especialización en análisis de políticas públicas también de la Universidad Nacional de Colombia, y desde este rol se ha desempeñado en el acompañamiento psicosocial a comunidades y organizaciones sociales y víctimas de la violencia política, desde organizaciones como el Movimiento de Víctimas de Crímenes del Estado, el Movice, la Corporación ABRE y el Grupo Pro Reparación Integral. En la actualidad realiza puentes entre la música y las ciencias humanas, acompañando al músico César López. Entonces, y la charla de hoy, pues yo la resumí al enviarla para que pues, se pudiera presentar, pero el título es más largo, es La música como herramienta para conocer nuestros derechos y nuestra historia. Entonces, compañeras y compañeros, creo que hoy vamos a tener una excelente charla de parte del profesor Diego Agudelo y los dejo a ustedes en compañía de él. Buenas tardes, profesor Diego. Le doy la bienvenida a nuestros miércoles de la salud, al evento número 33. Muy buenas tardes, Tulio. Muchísimas gracias por recibirme, por tenerme en este espacio, el cual valoro mucho y agradezco mucho. Y siento que le vamos a sacar mucho provecho. No veo sus caras, entiendo que uno ya en la virtualidad después de año y medio no quiere prender su cámara, se desespera. Obviamente también está haciendo muchas otras cosas, que eso también es una de las ventajas de la virtualidad, que podemos hacer muchas cosas al tiempo. Igual si quieren prenderlas, aquí estoy y vamos a tener una jornada en la que vamos a conversar, porque quiero que esto también sea en la medida de lo posible un espacio en el que podamos interlocutar sobre la relación que existe entre la música y los derechos humanos. Entiendo yo que además estas jornadas se llaman Miércoles de la Salud y creo que no puede haber un tema más apropiado para comenzar, que es el tema de la música y su relación con la salud. No solamente la salud individual, sino la salud colectiva. Me parece también muy agradable poder estar en este espacio porque siento que puedo encontrar aquí personas que van a tener una sensibilidad similar a la mía respecto a por qué nosotros como profesionales de los diferentes sectores, en mi caso del trabajo social, pero también de la música, eh, podemos aportar a la construcción de un país más democrático y donde los valores de la democracia sean realmente respetados. Estábamos hoy justamente compartiendo con una de las agrupaciones con las que yo toco, que se llama Alamar, un poco de música tradicional del Caribe y del Pacífico, y, y nos sentíamos muy contentos de saber que había una gran representatividad de diferentes regiones, no solamente de Bogotá, en esta concentración de hoy. Y es fundamental justamente eso, que nosotros desde los diferentes sectores podamos representar o podamos darle voz a las diferentes expresiones que se gestan no solamente en Bogotá, sino en todo el territorio nacional. Entonces, como Tulio lo mencionaba, yo soy Diego Agudelo, soy trabajador social. Bueno, Diego Agudelo Gómez, se lo aprendí de hecho al maestro Zapata Oliveira, que uno tiene mamá y papá, y por eso él siempre se llamaba, siempre ponía sus dos apellidos. Mi nombre es Diego Agudelo Gómez, soy trabajador social de la Universidad Nacional, además soy músico de la Universidad Sergio Arboleda, soy especialista en análisis de políticas públicas y principalmente defensor de derechos humanos. Quisiera contarles un poco más de quién soy yo a partir de una presentación que traje. Yo quiero que ustedes por favor me digan cuando empiece la música si ustedes pueden escucharla. Yo nunca he hecho este ejercicio de compartir música desde Teams, entonces ya veremos cómo se nos va desarrollando la jornada con Teams. Entonces voy a compartirles una presentación que traje para el día de hoy. Por favor, si tienen dudas, preguntas o demás comentarios, observaciones, pueden irlas haciendo en el camino. ¿Ok? Permítanme un momento. Ahí ustedes ya pueden ver mi pantalla, creo que sí.
¿Alguien me puede confirmar? Sí, se está viendo perfecto. Listo. Entonces, bueno, esta va a ser, ay, perdón, no era. Esta va a ser la primera de una serie de charlas en las que vamos a hablar del lugar de la música y de la música principalmente como una herramienta para conocer nuestros derechos. Hay mucha tela que cortar y espero que podamos llegar a un buen puerto con esto y que pues especialmente yo logre transmitir varios de los aspectos que ustedes vienen trabajando en estos miércoles de la salud. Permítanme un momento porque no está presentando, no está presentando como debería. Permítanme un momento. Regálenme un instante que está cargando la presentación. Son los gajes de la virtualidad. Exactamente, los gajes de la virtualidad, que es una cosa que uno no puede dejarse ganar por esos conflictos, pero bueno, aquí ya estamos, entonces, permítame, a ver si carga. Déjame un instante otra vez. Es que me parece que sí está presentando, pero no la veo activa en sus pantallas y me parece muy importante que podamos estar en el mismo. Bueno, quiero también contarles que efectivamente soy trabajador social y además pues tengo el gusto de conocer y de haber compartido aulas con quien sé que fue, pues estuvo presentándoles algunos de las sesiones anteriores, Edwin Cubillos, eh, que es un gran profesional, un gran amigo y pues me parece especialmente una persona que ha hecho un puente muy interesante entre lo que pues venimos trabajando nosotros también desde aquí y es la conexión entre las ciencias sociales y la música. Eh, yo definitivamente soy convencido que la música es una herramienta, no es necesariamente lo principal, pero es una herramienta que nos permite aportar al cambio social de una manera tremenda. Ustedes pueden ver mi presentación allí. Hay una diapositiva que dice música como herramienta. No, no se ve nada. ¿No se ve nada? Bueno, permítanme. No, la cámara, pero no presentación. Ahora sí creo que ya estamos. Ustedes pueden ver allí mi pantalla. Vamos a ver. Bueno, ¿sí pueden ver? Ahora sí, creo que sí. Creo que aquí estamos. Sí, sí, sí. Sí, Perfecto. sí, Bueno, ahora sí. entonces, como yo les decía, esta es la primera de una serie de charlas en las que vamos a hablar de justamente los miércoles de la salud, de cómo la música aporta a conocer nuestros derechos. Y hoy ya les explicaré cómo va a ser la dinámica de trabajo. Vamos a trabajar en un aspecto que me parece muy importante y es entender el impacto de la música en el ser humano. Creo que es una de las cosas que es más importante trabajar antes de entender por qué derivamos en decir que la música también tiene que ser un derecho fundamental que debe garantizarse. Soy Diego Agudelo Gómez, como ya se les había dicho,
Para quienes tengan redes sociales, nosotros los músicos nos movemos especialmente por las redes sociales, porque para nosotros es fundamental poder tener como un intercambio con las personas que sepan qué estamos haciendo y especialmente que podamos compartir nuestro arte, porque somos pues creedores de que lo que nosotros creamos tiene que salir y tiene que salir de nosotros hacia el público. Estas son mis redes sociales, aparezco como de Aguaje, de Raya al Piso Aguaje en Instagram. En caso de que quieran seguirme, allí me pueden encontrar. Y desde de cualquier otra forma, aquí estoy para que podamos conversar sobre cualquier otro tema. ¿Quién soy yo? Soy trabajador social, músico, productor musical, especialista en análisis de políticas públicas, especialista en educación bilingüe. Quiero mostrarles un poquito de lo que yo vengo haciendo. Les voy a mostrar dos fragmentos muy concretos de dos proyectos en los que vengo trabajando. ¿Alguien aquí ha escuchado hablar de César López y de la escopetarra? Sí, sí. Bueno, César López, para quienes no lo conocen, es uno de los músicos y activistas por la paz y por la resolución de conflictos de manera no violenta, pues que tiene una trayectoria de las más destacadas en el país en estos momentos, con cerca de 20, 25 años dedicándoselo a viajar por todas las comunidades y con César venimos trabajando en el último año justamente en esta apuesta. Esto que ustedes van a ver aquí, vamos a ver si funciona. No sé por qué. No, sí, ya. Hace parte de una de sus últimas canciones, de uno de sus últimos lanzamientos que se llama Hasta que amemos la vida. Y es justamente un ejercicio que hizo el compañero César por darle nombre a las víctimas del conflicto armado, bajo una consigna muy clara, y es que los perpetradores, los victimarios en el conflicto armado colombiano, lo que han buscado es invisibilizar las apuestas colectivas y los proyectos de vida de las personas. Y entonces en este sentido lo que han logrado es generar una especie de silencio en ciertos aspectos, en ciertas territorialidades, y creo que estamos rompiendo el cerco del silencio y una de las formas es nombrar. Cuando uno nombra, ustedes saben que nombrar a las víctimas y nombrar a sus proyectos es precisamente una manera de evitar que el victimario se salga con la suya. Entonces, en este caso, pues quiero mostrarles un fragmento de esta canción que compuso César que se llama Hasta que amemos la vida. Fue una de las presentaciones que hicimos para algo que se denominó el concierto virtual por la vida. Por favor, me cuentan si pueden escuchar. ¿Se escucha? No, no, no. ¿No se escucha? No, señor, yo no escucho. A Se ver, quedó vamos a como ver. bloqueado. Sí, parece que está. Toca activarle el sonido o si no toca, ahí hay una forma de activarle el sonido o si no se presenta con el micrófono abierto y debe escucharse. Ahora vamos a hacer un intento. Espérenme, si quieren voy a tener en este momento presentar pantalla a ver si puedo hacer lo que Tulio me está sugiriendo. No sé cómo se hace la parte de compartir el sonido de la computadora. A ver, vamos a intentarlo. Vamos a ver si nos permite hacerlo de esta forma. Vamos a ver si funciona. A ver. Si yo les presento esto, vamos a ver si de pronto se funciona. Vamos a ver si ahora sí nos funciona.
La Bonilla y de la Paz. Son María del Hurtado, Diego Felipe Becerra y Dylan Cruz marchando desarmado. Manuel Eduardo Maña Mendoza y Diana Turbay. Si nos quedamos callados, matan, hablamos también. Creo que no, sigue pasando el mismo problema, sí. Como que se corta. Sí se oye, pero es un tema ya como del internet por lo que se corta, pero sí se oye ya. Vamos a ver, vamos a probar a ver si de pronto abriéndolo así nos genera menos dificultad. Sí, hay un tema ahí como de conexión que siempre, bueno, lo siento porque son factores que se le salen a uno de las manos. Es difícil poder controlar la conectividad. Ustedes me permiten, yo voy a hacer un intento último de que esto funcione, porque es que me parece muy importante podamos, pues efectivamente ustedes van a entender que en una charla en la que vamos a hablar de música y derechos humanos es muy importante poder escuchar la música, porque pues de lo contrario, si digamos yo pudiese solamente exponer la parte de la imagen, podríamos seguir adelante, pero es muy importante para los ejercicios que vamos a hacer durante el día o durante el tiempo que nos resta poder escuchar la música. Entonces, si ustedes me permiten, regálenme 3 minutos. Voy a desconectarme de la reunión y voy a tratar de resolver este tema con la conectividad. ¿Me regalan esos 3 minutos, por favor? Sí, claro. Sí, profe. Bueno, muchas gracias. Permítanme un momento. Sí, profe. No demoro. Mientras tanto, podríamos, en estos 3 minutos, podríamos, alguien que nos cuente cómo le pareció la protesta de hoy. Alguien de las compañeras y compañeros que estuvieron, que nos cuente ahí cortico. ¿Cómo vieron la protesta de hoy? Que creo que es importantísimo porque es una protesta para negociar, para dialogar. Realmente esta protesta de hoy tiene como objetivo impulsar nuestros proyectos. O sea, aquí no estamos en otra dinámica, sino impulsando nuestros proyectos y buscando que la administración pues vea la importancia de la ampliación de la planta, ¿sí? Es crucial, compañeros y compañeras, para nosotros ese tema, ¿sí? Y pues por eso es que, bueno, antes no se pudo hacer por la pandemia realmente, ¿sí? Pero motivos para protestar hemos tenido, pues tuvimos todo el tiempo en que tuvimos esta dictadura desde la de Grae, ¿sí? Bueno, listo, los dejo con Diego, creo que ya resolvió el problema técnico. ¿Ustedes me escuchan? Ay, no me ven. ¿Me escuchan? Perfecto, perfecto, lo estamos Listo. escuchando. Vamos a ver. Ya ahí, vamos a ver si se resolvió. Eduardo Maña Mendoza y Diana Turbay. Si nos quedamos callados nos matan, y si hablamos también. Dijo Cristina Bautista antes de caer.
como Mario Calderón, como El Alvarado, como Pardo Leal, como Carlos Pizarro. Volveré a callar, volveré a llorar. Volveré a indignarme de esta realidad. Y entonces volveré a pararme, volveré a salir a marchar, a exigir con el alma encendida. Hasta que amemos la vida. Hasta que amemos la vida. Bueno, esta es una canción que, como les decía, lo que hace es impulsar la necesidad que tenemos los colombianos y las colombianas de nombrar lo que ha pasado en el marco del conflicto armado. Y como ustedes se dan cuenta, aparecen nombres allí como Carlos Pizarro, como Jaime Pardo Leal, aparecen varias de las personas que han sido importantes en la construcción de democracia y que lamentablemente, por cómo se ha dado el conflicto en Colombia, han sido asesinados. Quiero contarles también que pues yo soy además fiel creyente de la importancia de que nosotros mantengamos nuestras raíces musicales. En este caso nosotros tenemos una agrupación que se llama Chontadelia, que busca enaltecer las raíces de la música del Pacífico Sur colombiano. En este caso, esto es una canción que se llama Palbunde, grabada en el Petronio Álvarez en Cali. Seguramente ustedes tienen conocimiento que el Petronio Álvarez es un festival que se realiza en Cali, más o menos en agosto, septiembre. Este año tampoco se pudo realizar por motivos de la pandemia, y es un festival que enaltece todas las expresiones afrocolombianas. Entonces, en ese marco grabamos esta canción que tiene que ver con una fiesta que se realiza en San Pacho, en Quibdó, y es el bunde, que el bunde es una forma de encontrarse y de bailar en conjunto. Entonces nosotros aquí estamos enalteciendo esa práctica cultural. Bueno, esta es una canción que se llama Palbunde, la pueden encontrar en YouTube y en diferentes plataformas. Entonces, para continuar y entrar en los contenidos propios de nuestra clase de hoy, a mí me gusta mucho todo lo pedagógico y creo que es muy importante que ustedes sepan a qué vinimos hoy. Venimos a tres cosas en particular. Primero, a identificar el valor de la música y su relación con otras actividades humanas. Segundo, a comprender el impacto de la música en el cerebro y los aportes de la música, en el desarrollo humano. Y tercero, a reconocer el derecho a la cultura como un derecho humano fundamental. ¿Listo? ¿Preguntas? ¿Dudas? Entonces, yo quisiera saber, es que no sé si ustedes me están viendo, yo creo que no, pareciera que no, porque tal vez porque estoy compartiendo pantalla no me deja ver, no me proyecta, pero quisiera saber quiénes de ustedes estuvieron en la movilización de hoy o estuvieron en la concentración. ¿Alguien más aparte de Tulio estuvo en la concentración de hoy? Yo también estuve. Oscar estuvo en la concentración. ¿Alguien más junto con Oscar? Elsa también. Bueno, yo les quisiera preguntar, si ustedes me lo permiten, Elsa, Oscar, Tulio, cualquier otra persona, digamos, esta es una pregunta que puede ser abierta para quienes estuvieron en la de hoy. Lo digo porque lo acabamos de vivir. Nosotros acabamos de regresar de estar allá en la 80 y piola y estamos ya en nuestras casas, en mi caso,
o en un lugar en el que podemos estar en esta reunión y nos quedan unas ciertas impresiones. Y yo quisiera preguntarles, ¿cuál creen ustedes que fue el papel de la música en esa concentración de hoy? Pensaría Sí, María, te escuchamos. bueno, gracias, buenas tardes. El Buenas de tardes. amenizar, el de darle como calor y unir, pienso yo. Y el de contarle a los alrededores que habían unas personas, que estábamos unas personas reunidas, y como de generarles inquietud. Pienso yo que la música en este momento hizo eso porque pues no es ninguna fecha especial como para decir, una fecha marcada, por decirlo así, porque especial sí es. Como para decir, no, es que están celebrando el San Pedro. No, entonces muchas personas se preguntarían, ¿por qué la música? ¿Sí? Yo les dije a mis compañeros, qué chévere que los funcionarios tienen una serenata y entonces se puede trabajar más bueno, porque sí, fue muy agradable. Entonces eso pienso que fue el papel de la música, muy importante. Sí, fue un gran acompañamiento, pienso yo. Ok, La María, unión y gracias. todo lo que representa, sí, señor. Gracias. María, tú nos hablas gracias por tu intervención, nos hablas de la música como un cohesionador y me gustó mucho eso que tú dijiste, que le da calor a la movilización social. Sabes que esa expresión nunca la había pensado y me parece que es muy interesante porque evidentemente sí, eso lo vamos a ver más adelante con algo que yo quiero mostrarles de qué es lo que pasa con... Claro, profe. Y es que nos hace vibrar porque el cuerpo siente la música, no solo el oído, es el cuerpo el que le dan a uno ganas de moverse. Sí, o sea, la música genera muchos sentimientos, o sea, de verdad que sí, sí tiene mucho que ver con el cuerpo, con nuestras emociones. Yo hasta dije, ve, cuando pasaron con el alcohol, yo dije, ve, pensé que era un aguardientico, porque entonces como que de verdad como que es chévere, o sea, a mí o sea, de por sí me gusta la música y la música, tan importante es la música que de acuerdo a cómo estemos de ánimo, nos da por escuchar cierta música. María, Y yo estás creo que diciendo un aquí montón de todos lo cosas sabemos, valiosísimas. profe, claro. ¿Mm? Buenísimo. Hay música para animarnos y hay música para acabarnos de deprimir y bueno, sí, hay música para todo. Yo le Ciertamente. preguntaba a mi niña que le encanta la música y me dio varias definiciones y mire una que me dijo ella. Dijo, mami, la música es una mezcla entre la lógica y la razón. Entonces ahí le dejo, profe, esa frase para que nos la complimente, como que nos la procese, profe, porque es Vamos a una poner a frase. dialogar a tu hija aquí. Perdóname, es una relación entre la lógica y la razón, es lo que ella nos Ajá, plantea. sí, eso es Buenísimo. lo que yo. Sí. Tengámoslo en mente el resto del grupo porque sí creo que nos va a permitir. Hay un elemento ahí que ella está anticipando que yo quisiera de Sí. una vez plantear y es que em, de donde vengo yo, desde mi escuela de música, porque ustedes saben que hay personas que se dedican a la música de manera empírica y son talentosísimas, talentosísimos, y hay otros como yo que optamos por profesionalizarnos. Y desde mis estudios profesionales en música, había una definición a la que llegaban algunos docentes que a mí me pareció muy atractiva, y es que la música es una secuencia de sonidos organizados conscientemente. Porque hay personas que hablan de, no, mire, yo aquí justamente enfrente tengo mi ventana y frente a mi ventana hay dos árboles muy grandes. Esos árboles se mueven de una manera muy armónica porque en estos momentos se está venteando frente a mi casa. Y entonces uno se podría plantar allá afuera, escuchar los dos árboles y decir, vea la música de los árboles o la música del viento. Y digamos, de los estudios de la música, porque hay una rama de la música que se encarga de entender el proceso de la construcción y de los procesos humanos que pasan con la música, que se llama la musicología, y la musicología define la música como es, como una sucesión de sonidos organizados conscientemente por el ser humano. Es decir, la naturaleza nos provee un montón de sonidos hermosísimos, o también a veces muy asustadores, como sería estar en un bosque en estos momentos en que ya es medianoche. Me imagino que en Europa oriental ya debe ser medianoche y uno estar con estos árboles enfrente, pero a esa hora uno se paraliza del susto. Entonces, claro, le transmiten diferentes emociones, pero no necesariamente eso es música. La música es un producto humano y me parece que esa expresión, esa manera como la sintetiza tu hija, justamente tiene que ver con eso. Así que dile que sí, efectivamente tiene mucha razón y puedes plantearle eso.
ahí está muy cerca de las discusiones que muchos académicos y académicas dentro de la musicología han planteado de lo que es la música. Como les decía, una sucesión de sonidos organizados conscientemente por, obviamente, los seres humanos. No sé si Elsa u Oscar, que los vi por allí que comentaban que también estuvieron en la movilización de hoy, nos pudieran contar cuál es su opinión frente a cuál fue el papel de la música en la concentración. Sí, hola, profe, buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, me pareció que hoy fue distinto, aunque últimamente en lo que hemos participado ha habido mucha música. Me encanta, ha habido mucho teatro y pues es una forma de expresar, una forma diferente de expresar, digamos, de una forma alegre, ¿no? De expresar nuestra inconformidad, ¿sí? Que debería ser peleando, pero no, chévere, porque es una forma, diría yo, culta de decir las cosas sin la necesidad de la violencia, sin la necesidad de alterarnos, sino de una manera bonita, como lo describió la compañera anteriormente. Entonces, me parece que es una forma muy cultural, muy, muy chévere porque hay mucha diversidad también, hay mucho color, o sea, me refiero también a las personas, ¿no? Que allí es un espacio donde todos podemos manifestarnos, bien sea con nuestra forma de vestir, con nuestra forma de bailar también, de gritar, de hablar. Entonces me pareció un espacio muy chévere, muy bonito, muy cultural, donde podemos expresar todo a través de la música, a través de la cultura. Gracias. Elsa, muchas gracias. Mira que tú me hiciste recordar algo, y es que cuando yo hice mi trabajo de grado, mi tesis en la Universidad Nacional, cuando estaba a punto de graduarme de trabajo social, yo hice, en ese tiempo yo estaba trabajando con el movimiento de víctimas de crímenes de Estado, e hicimos un análisis de algo muy particular que se realiza, que tal vez ustedes lo conocen, son las galerías de la memoria. Las galerías de la memoria son una de las estrategias más fuertes y más impactantes, con mayor alcance que tienen las organizaciones de víctimas para mostrar quiénes fueron, un poco en el mismo sentido de lo que estamos hablando de la canción de César López, las personas que fueron o desaparecidas o asesinadas o violentadas de alguna forma en el marco del conflicto armado, y cuáles eran sus proyectos de vida. Y nosotros, para entrar ya en una discusión teórica de qué significaba eso, utilizamos un autor italiano que no sé si ustedes lo conocen, que se llamó Antonio Gramsci. Antonio Gramsci fue uno de los fundadores de los movimientos teóricos y sociales más importantes de la Italia de la época de Mussolini. Sus grandes obras justamente sucedieron cuando estaba en la cárcel por oponerse al régimen fascista de Benito Mussolini. Y una de las categorías más interesantes que tiene que ver con lo que tú estabas diciendo, Elsa, Gramsci habla de la construcción de hegemonía. Y lo que estaba pasando hoy en la movilización de la DIAN, y lo que seguramente también ha pasado, especialmente en este año de grandes movilizaciones, es una muestra de cómo nosotros, que venimos de clases populares o de la clase trabajadora, nos articulamos y nos juntamos en diferentes tipos de expresiones, como lo dices tú, Elsa, no violentas, para disputarle el discurso y para generar garantía de derechos ante el Estado. ¿Y por qué traigo a la colación esta categoría? Porque lo que plantea Gramsci es que justamente hay una hegemonía, que es la hegemonía de los poderosos, que nos venden RCN y Caracol y nos dicen, ustedes tienen que pensar de esta forma, y nos venden unas noticias de tal forma, y tenemos a Vicky Dávila que nos dice esto y esto, a pesar de que nosotros sabemos que no es así. Y nosotros, que estamos buscando un cambio social, estamos construyendo o estamos planteando estrategias contrahegemónicas. No sé si han escuchado esa palabra de la contrahegemonía, y es como nosotros, que estamos en esa búsqueda de la transformación social, aportamos desde, en este caso, el arte, a construir
unas formas distintas que no tienen que ver con la violencia. Porque evidentemente, como ha pasado en pues, 70 años de conflicto armado, lo que hemos demostrado este conflicto es que hay que buscar otros caminos. Y efectivamente lo que tú dices, esa me parece fundamental, y es cómo el arte aporta a transformar y a vehiculizar las demandas, en este caso, del movimiento sindical. No sé si alguien más quiere comentar algo más respecto a esta pregunta que les hacía de cuál fue el papel de la música hoy en esta concentración. O puede ser una reflexión respecto también a lo que hemos visto, lo que vimos en abril, mayo y junio, de las movilizaciones de que arrancaron el 28 de abril. Sí. Buenas tardes. Adelante, Jaime. Listo. A mí me parece, como dijo la compañera anterior, es una manera de, ¿cómo diríamos?, de sublimar una protesta, ¿no? Sublimar es cuando la materia está en estado duro, sí, sólido, que va directo a la tierra, se convierte pasa a estado gaseoso, ¿no? Se eleva. Algo así es la música, permite que algo tan duro, una protesta o una manifestación, un plantón en este caso, para Sí, manifestar. las victimitas de ayer a mí también me gustaron más. Eso me pareció. Entonces, y da esa unificación, a mí me sorprendió que cuando fui al parqueadero a dejar mi bicicleta, el señor de ahí, un señor mayor, me dijo, pero que está en una fiesta ya. Entonces, le dije, no, sí, claro, es una fiesta y es un plantón para exigir que se amplíe la planta de la DIAN y poder trabajar mejor. Y entonces le pareció muy chévere. Sí, y todo por la música. Se alcanzaba a oír. Esa es mi opinión. Gracias. Gracias, Jaime, por tu intervención. No sé si él, si querías profundizar algo más. ¿Ailín? No, señor, no, qué pena, no, profe. Gracias. Ah, bueno, listo. Lo que plantea Jaime me parece muy, muy interesante, y es también esa comparación, esa metáfora de la sublimación de la materia y de cómo cambiamos de estado. Y justamente quiero plantearles un ejercicio en el que miremos este par de videos muy, muy, muy breves, y que ustedes me digan cuál es su opinión de lo siguiente. Yo aquí tengo un par de videos, permítanme, voy a compartir de nuevo la pantalla, registrados durante las movilizaciones de abril y de mayo. Quiero que los miren solamente así como están, en el estado en el que están. Este es uno. Y este es el otro. Evidentemente algo está faltando allí, ¿cierto? ¿Qué es lo que falta? El sonido, profe, la No hay música. nada de sonido y es intencional. De hecho, Claro. me hice el propósito de observar y que observáramos este par de videos, y es absolutamente raro. Ahora miremos este video, el primero, con sonido, y vamos a sentir la diferencia. No le dan ganas de estar ahí en esa movilización. Eso es como lo decía María, me parece, y eso es como una fiesta, ¿no? Es como una fiesta.
¿Ustedes se imaginan cómo sería o cómo hubiese sido la movilización o cómo son las movilizaciones sin música? ¿Cómo se las imaginan? ¿Qué Aburridas, profe. podría, Son qué súper podría? serias, no furiosa y etcétera, y muy pesadas a veces. Aparte de lo aburridoras. Entonces la música permite más levedad en las cosas y quizás más energía contundente para manifestarse. De La acuerdo. música también, o sea, la expresión del rostro nos cambia porque nos produce alegría, nos produce decir más cosas, tal vez. Bueno, o sea, es una gran cantidad de cosas. Nos produce la música. Color, alegría. Realmente le da vida a todo, ¿no? La música le da vida a todo. Una fiesta la hace la música, ¿cierto? Es vida. Pienso que la música es vida. La música es vida, de acuerdo. Yo como músico más de acuerdo estoy con tu idea, María. ¿Alguien más tiene alguna impresión de cómo sería esto de estar, por ejemplo, en una movilización sin música? Que existen, recordemos históricamente tenemos un precedente y fue la Marcha del Silencio de Jorge Eliezer Gaitán. Sí hay maneras de manifestarse que no implican expresiones musicales, pero eso era un objetivo muy específico el que se había propuesto la organización de esa movilización. ¿Cómo serían nuestras movilizaciones contemporáneas sin ningún tipo de acompañamiento musical? Pues, o sea, serían unas manifestaciones como muy aburridas, ¿no? Porque la música es vida, la música es alegría, la música es transmitir un mensaje pacífico, un mensaje de solidaridad, un mensaje de amor. O sea, la música es una forma de expresión, digo yo, profe. Bueno, con lo que Sí, ustedes están Pues, planteando, adelante, perdón. ¿Jaime? Jaime Fernando, quiero que me no diga producir Fernando. Bueno, listo. personas ni en la parte contraria, ni en nosotros que somos los que nos estamos manifestando. Entonces, al ponerle música, de pronto nos hacemos escuchar un poco más, diría yo. Entonces, produce otros efectos y además muy buenos, muy positivos. Entonces, me parece que la música cumple un rol bien importante en este tipo de actividad. Gracias. Gracias, Elsa. Jaime, ¿me decías que prefería que te llamara Fernando? Sí, todos me conocen. La música para mí es vida y es también una manifestación humana y profunda, una conexión tremenda con la naturaleza, ¿no? Por eso cuando el día empieza y los pajaritos cantan, el día comienza y uno le da una conexión con eso. Pero sin música, una marcha para mí es una imagen siniestra, ¿no? Como las marchas de la gente llevadas por los nazis, como las procesiones en silencio, que tienen un contenido muy impactante, siniestro. Entonces, la música es esa manifestación de lo humano vivo. Uno ve que en el África, por ejemplo, todos los grupos humanos, cuando hay reuniones, hay música en Latinoamérica y siempre es para unir y alegrar y exaltar y esa alegría y esa necesidad de vivir realmente, de dejar estas vidas miserables que nos impone el capitalismo, muchas veces hipnotizados por objetos banales y no por eso, por el canto de una música, por una flauta bien tocada, un canto bien trabajado, un maestro brindándonos en unos minutos todo su trabajo de una vida, todo eso es la música para mí. Pero profesor, yo realmente tengo una pregunta, no sé si al final, porque he tenido una pregunta para un músico, es que yo he descubierto, creo saber si la música, para mí la música era como un universo y ahora me parece que es después de conocer los artistas sonoros, los paisajistas sonoros, los ingenieros, que hacen una cantidad de cosas con muchos recursos que son más allá de la música y que no solo hacen
expresiones estéticas, sino a veces mediocres, es decir, comunes, etcétera. Nada que ver. Entonces, la música esa es una pregunta perfecta. Es una parte de un universo más gigante que en el siglo XXI los artistas descubren que es, por ejemplo, un paisajista sonoro. Eso es una cosa increíble. Pero la música, entonces, esa es mi pregunta, tengo una duda. Entonces, la música se convirtió en los músicos, la música es una parte de un universo más grande. Gracias, profesor, por la paciencia. Fernando, gracias por tu pregunta. Vamos a hacer una cosa y es que voy a cerrar un poco la idea que planteábamos con, bueno, de los comentarios de María, de Elsa y los mismos tuyos, y voy a pasar luego a responder tu pregunta con un ejemplo que te quiero mostrar y que no lo tenía planeado, pero me lo hiciste recordar y me parece muy importante traerlo a colación. Y es que justamente varios de los elementos que estamos hablando aquí es que la música es un lenguaje, ¿no? Él sí lo estaba diciendo, o sea, es como una herramienta para comunicar. Y él también decía algo, y es que la música nos hace sentir vivos. Y tú mismo, Fernando, estabas diciendo pues que nos ayuda a salir un poco como de esa sensación miserable a la que a veces nos condena este sistema. Y es que yo les ponía estos ejemplos de los dos videos de la movilización de abril y mayo, porque yo tengo la sensación, muy como en el mismo sentido de ustedes, y es que una movilización, una concentración o una manifestación pública que no tiene música, no tiene vida y además de eso no tiene duración. Si ustedes se ponen a pensar, la música se utiliza como herramienta justamente para que la gente siga manteniéndose y siga resistiendo. Porque como hubiera sido, imagínense esos 2 meses de movilización en Colombia, en todo el país, donde no hubiese habido un acompañamiento de la música. Hubiese sido imposible que la gente se hubiera mantenido asistiendo con la continuidad y con la contundencia que lo hizo, no por falta de capacidad, sino porque efectivamente es una herramienta muy, muy increíble para continuar y para generar como esa sensación de, bueno, aquí estamos juntos, nos encontramos, si nos dan ganas de bailar, nos ponemos a conversar sobre una cosa y la otra y eso nos lleva a activar nuestras discusiones políticas. Creo que la música termina posibilitando un montón de elementos. Y ustedes van a decir, bueno, pero llevamos todo este tiempo hablando de algo que parece obvio, pero justamente lo que me parece importante plantear es que no es obvio. Y quiero traer aquí una discusión, y es, ¿ustedes creen que la música es o no algo político? Fernando, no me olvido de tu pregunta, ya la voy a llegar allá, pero es que me parece importante poder traer esta discusión también, y es si la música, justamente con Edwin estábamos conversando en un conversatorio en el que participamos recientemente, y era si el arte tiene o no tiene un sentido político. ¿Ustedes qué creen? Yo tengo mi propia hipótesis, pero antes quisiera saber cuál es la opinión de ustedes. Profe, yo pienso que sí lo pueden utilizar. Ok. María está de acuerdo, o sea, que sí se puede. Sí, profe, yo pienso que sí lo pueden utilizar porque, digamos, aquí en Bogotá no sé por qué, pues no sé, pero digamos que en provincia, los pueblos pequeños, los políticos llevan sus bandas, sus músicos, reúnen la gente, eso hacen fiesta y que, bueno, hacen su política y su convencimiento de las personas alrededor de la música, porque como decíamos, profe, la música como une tanto, ¿sí? Digamos que llegue X político, no importa el que sea, y llevan sus buenos cantantes, entonces reúnen mucha gente. O sea, la gente hace el viaje al municipio para reunirse, independientemente, profe, si es, como se dice, de la corriente política o no, a la gente realmente la une la música y la comida, profe, porque esas dos cosas sí, realmente sí, como que llaman mucho a la gente, les gusta. Entonces yo pienso que sí, profe, la música también puede ser un instrumento para que nuestros hagan política. Ok. ¿Alguien tiene alguna otra opinión frente a esta pregunta que les hago? Y es si la música o el arte tiene un contenido o un correlato político. Me parece muy chévere tu intervención, María,
porque evidentemente lo que hemos visto en nuestro país, ¿no? Como yo diría que más que la política, es más la politiquería, como esa perspectiva de solamente lo electoral. Y yo por eso les pregunto lo político en general, incluyendo, claro, lo electoral, pero también si ustedes creen que el arte o la música, en nuestro caso, o en el caso que vengo yo a tratarles, tiene una relación con lo político. Pues únicamente, profe, así como lo acaba de manifestar, que es solamente para la politiquería, porque, digamos, si culturalmente nosotros hiciéramos tanto la política y todo, le pusiéramos música, primero seríamos mejores seres humanos, haríamos las cosas con más alegría, qué sé yo, la abrazaríamos mejor. Pero desafortunadamente acá la música o a los artistas solamente están de momento por cosas momentáneas, pero no, digamos, no hay una cultura, nosotros no tenemos una cultura tan rica en ese sentido, porque si fuéramos una cultura más musical, seríamos una cultura tal vez mucho mejor. En todos los ámbitos, en todos los sentidos. Entonces, pues, eso creo. Elsa, te agradezco porque justamente tú estás planteando algo que a mí me parece muy interesante pensar y es, yo no sé ustedes si alguna vez se han puesto a preguntarse, yo lo hice porque como este tema me apasiona tanto, ¿cómo es la historia de la música? Más allá de decir, sí, existieron unos manes muy ásperos como Mozart y Beethoven, que es parte también de la historia de la música, pero ¿de dónde viene? ¿Cuál es el origen de la música? Yo en esas preguntas y en esas investigaciones respecto al tema, lo que he encontrado es que los primeros grupos humanos que se empezaron a unir, es decir, que ya no eran solamente unos homo sapiens, ya ni siquiera sé cuál exactamente era de todas nuestros antepasados, los que empezaron ya no solamente a movilizarse como individuos o pequeños grupos, sino que empezaron a entender que era muy importante la vida en colectivo, empezaron a tener expresiones naturales de justamente el de partir. Tal vez ni siquiera mediaba el lenguaje, pero sí mediaba la necesidad de cuidar a los pequeños, de cuidar a los más viejos, de cazar, de conseguir fuego, de reunirse junto al fuego y de generar sonidos que terminaban convirtiéndose en fiestas, en formas de encontrarse y de mantener la unión colectiva. Y si ustedes también se ponen a pensar, yo no sé si ustedes, por ejemplo, conocen un pueblo en Bolívar, a más o menos una hora de Cartagena, que se llama San Basilio de Palenque. San Basilio de Palenque, para quien no lo sepa, fue el primer pueblo negro libre de América. Es decir, allá unas personas que habían sido esclavizadas decidieron no aguantar más la opresión española y gracias al liderato de Bencos Viejo se fueron a las montañas y formaron su propia comunidad, conservando muchas de las tradiciones africanas. Y una de las tradiciones más africanas, de las tradiciones más interesantes de africanas que uno puede ver allí en Palenque y que efectivamente sucedía en África era el llamado de un pueblo a otro, de una comunidad a otra, separada por kilómetros de distancia a partir de los tambores. Entonces, eran tambores, digamos, del tamaño de esta habitación, de lo largo. Ustedes pueden imaginarse lo que es un tambor de más o menos 5 metros, eso no existe, o sea, eso nosotros no lo vemos como músicos cotidianamente, pero eran los tambores diseñados para llamar, para generar o mensajes de auxilio o noticias, es decir, la música como expresión humana ha estado presente. Yo sí creo que desde lo político, no necesariamente desde lo politiquero quiero decirlo, sino lo político pensado en lo que nos ayuda a juntarnos y a construir comunidad. Entonces, claro, la necesidad de la alimentación es uno de los motivos que nos llevó muy seguramente a convertirnos en civilizaciones y en encontrarnos,
pero también la construcción de lazos y especialmente a partir de lo artístico y de la música en particular. Yo respeto mucho el resto de las artes porque creo que el resto de las artes son fundamentales para lo que nosotros hacemos como artistas, como músicos, pero siento que la música tiene algo histórico y algo ahí que va muchísimo más allá de las otras artes y tiene que ver con eso. Ustedes se ponen a pensar en el origen de los tiempos, la música siempre estuvo allí. La música como elemento que nos cohesionaba y que nos ayudaba a juntarnos y a pensar qué era lo que podía ser mejor para la comunidad, que luego lamentablemente históricamente eso fue degradando en que empezaron a existir sistemas de castas y luego existieron monarquías y lo que vemos hasta ahora, democracias que no son totalmente representativas, sino que representan los intereses de unos pocos. Por eso me parece muy interesante lo que planteaba Elsa, y es que la música sí puede ser también un elemento que sí les puede gustar mucho, a la gente le gusta la música, la comida y el trago, pero si usted no convierte eso en un elemento politiquero, sino que más bien lo convierte en un derecho para la gente, para que siempre tenga alimentación y por lo menos tenga acceso a la cultura, lo que está logrando es una sociedad mucho mejor. Entonces, eso por un lado. Entonces yo, digamos, soy de los que cree que sí existe una relación entre la música y la política, pero no lo insisto, no desde la politiquería, sino desde eso que nos posibilita juntarnos como seres humanos, y por eso lo que estábamos hablando hoy de las de la concentración de hoy, la música era tan importante. Quiero mostrarles un video de cómo, por ejemplo, Fernando nos estaba haciendo una pregunta. Ay, es que quisiera encontrar un video que quiero compartirles. No sé si ustedes saben de lo que estaba hablando Fernando, del país. ¿Ustedes saben qué es lo del paisajismo sonoro o qué es el paisaje sonoro? La gente que se dedica a utilizar sonidos, tal vez si lo han escuchado, para construir obras. No sé si lo han escuchado. Y es que quiero mostrarles. Vamos a ver si esto es un documental un poco largo, lo acabo de encontrar. No lo vamos a ver todo, solamente quiero mostrarles un fragmento. Así que si ustedes me permiten, voy a saltar entre algunas cosas. Y esto es un documental de la BBC de Londres, en el cual nos muestran cómo, a partir de el uso de sonidos, las personas, miren por ejemplo, aquí está. Hubo corrientes en los 60s y los 70s que dijeron como, ya la música y las notas musicales no son suficientes. Hay que ir a construir música a partir de otros lenguajes y otros sonidos. Fíjense ustedes, y ustedes me pueden decir qué opinan. Signature Tunes, 1958. At this time, all over Europe, it was fashionable to make music out of the most unlikely things. An old lampshade, an empty tin can, anything that could make a sound could be doctored by the tape recorder. What have we got here? Got us a gravel. Beautiful, beautiful. Something else? Heaven knows what this is. That makes a good noise. We need a basic rhythm, don't we? How about something as mundane as a metronome? Entonces él, digamos, empieza ahí a encontrar varios elementos y luego de eso los graba en una cinta. Nosotros los músicos ya no utilizamos, o raramente utilizamos grabaciones desde cinta, eso ya no hace parte de lo que pues, es difícil acceder a las cintas, pero este documentalista sí lo logra y entonces hace una captura que va a sonar así. Vamos a ver si le encontré. All these bubble frequencies are now individually transferred to a multi-track recorder before being mixed together to produce the final sound, which will back the commentary voice and reinforce in musical terms the message of the program. Having carefully timed the bubble music, it can now be checked
to see if it fits the pictures. Entonces, si ven como, por ejemplo, una grabación de unas burbujas se convierte en una forma de expresión y de arte. Entonces, Fernando decía, bueno, ¿y la música entonces qué pasa en esos casos? La música ya es un universo muchísimo mayor. Y entonces, pues yo lo que plantearía, Fernando, es que tiene que ver mucho con esa definición que yo te daba o les daba al principio y que incluso la hija, creo que fue la hija de María, nos planteaba que, y es que hay una lógica en la construcción de los sonidos, ¿cierto? Entonces, yo lo que creo es que sí han existido corrientes que han utilizado diferentes herramientas, diferentes sonoridades, diferentes, todo lo que se encuentra al alcance del ser humano para construir obras musicales. Incluso hay personas que han utilizado, artistas que han utilizado los sonidos que se han encontrado fuera de la Tierra, en el espacio, esos sonidos, y los han transformado a su propia interpretación en música. Hay de hecho una ópera muy famosa que es la Sinfonía de los Planetas de Gustav Holst, que tiene a partir, digamos, de todos esos sonidos que iban encontrando los científicos sobre cómo sonaba el espacio, empezó a construir una sinfonía en la que está el movimiento de la Tierra, está el movimiento de Marte, el movimiento de Júpiter, es decir, hay 9 movimientos, incluso creo que hay 10 u 11, incluyendo el Sol o la Luna, y entonces hace una interpretación de a qué suena cada uno de esos planetas. Es un tema muy largo y seguramente ustedes van a decir, bueno, por allá no nos interesa irnos tanto, pero lo que quiero decirles es sí hay otras formas de hacer música y creo que depende también de nuestro contexto cultural. Tal vez para nosotros eso no nos va a sonar a música. Lo que yo les estaba mostrando de las burbujas y de cómo empieza la gente los artistas a fusionar un montón de sonidos. Pero hay contextos culturales y hay intereses personales de ciertas personas para intentar conocer y explorar qué es eso de hacer música de otra forma que no son solamente con las 12 notas que nos enseñan en el colegio. Bueno, ¿cómo vamos? ¿Hasta ahí estamos bien? Si tienen alguna inquietud, pregunta, comentario, deseo. Sí. Bien. Bueno, entonces yo les quería hacer una pregunta y quisiera que ustedes me ayudaran a llenar aquí una tablita que estaba armando, porque a partir de lo que hemos estado conversando, yo les quería preguntar, les quería volver a devolver una pregunta, ya no tanto como lo que yo les estaba, que yo les estaba hablando de las movilizaciones, sino que yo quiero que ustedes me cuenten en su cotidianidad qué significa la música para cada uno o para cada uno de ustedes. No lo voy a hacer a la fuerza, quien quiera participar, evidentemente, pero son como estas dos preguntas. ¿Qué significa la música para cada uno o para cada uno? Y cómo la usamos en nuestro día a día y con qué fin. Alguien ya estaba ahí aventurando una idea de que la música puede generar diversos estados de ánimo, bueno, etcétera. ¿Alguien quiere compartir alguna respuesta para cualquiera de estas dos preguntas? Profe, otra vez. Preguntaba yo qué significa la música para cada uno y cómo la usamos o cómo la usa cada uno o cada una en el día a día. ¿Y para qué? ¿Para qué usar música en el día a día? Si es que la usamos. Profe, hola otra vez. ¿Me escuchan? ¿Se está cortando mi conexión? ¿Aló? Sí, se escucha, profe. Sí. Bueno, entonces, Elsa, ¿quisieras contarnos qué significa la música para ti o cómo la utilizas en tu día a día? Pues a mí la música me encanta. Y yo la escucho a diario, me gusta bailarla, o sea, yo hago ejercicio con música, yo hago mis cosas acá con música. Si estoy leyendo, me encanta la música, ya pues claro, para cada actividad cambio la música, pero la música para mí siempre está presente porque
me parece que la música llega al alma, entonces a mí me mueve mucho, me alegra, me motiva a hacer, y pues a pesar de las dificultades, de las falencias que podamos tener, la música es algo que nos anima realmente, siempre nos anima a bailar, nos anima a cantar, nos anima a hacer locuras, o sea, a veces a gritar, a enloquecernos, sin necesidad pero esto a mí, la música me motiva muchísimo, me produce una gran energía, me gusta, me encanta la música. Y toda la música es hermosa. Ay, qué bonito que digas eso, Elsa, porque me parece muy importante como que tengamos en cuenta que cada una y cada uno tiene sus gustos, pero pues, exacto, para cada uno la música que escucha puede ser hermosa. Y está bueno eso como de, sí, pues cada cual tiene su gusto y allá cada cual con lo que escucha y no, a veces creo que existe una tendencia social somos todavía un país muy colonizado mentalmente, y lo digo de esa forma, no de una manera grotesca, sino pues porque también aparte de los estudios que he hecho tienen que ver con estudios culturales y entender cómo ese tiempo de la conquista española nos hizo pensar que es que nosotros podemos ser superiores. Créanme que a mí me pasa todo el tiempo y se los digo, porque yo tengo el pelo de esta forma y hay personas que piensan X o Y cosas de mí, y yo tengo que hacer un ejercicio todo el tiempo para pensar, yo soy más que mi pelo expresa lo que yo soy y mi pelo expresa lo que yo siento, pero yo soy mucho más que eso y ustedes lo pueden comprobar en estos momentos con esta conversación que estamos teniendo. Entonces me parece importante también abrir ese espacio de decir, vea, la música también es bella, todas las formas de expresiones, porque al fin y al cabo son producciones humanas. Bueno, ¿alguien más quisiera contarme o contarnos con qué fin utiliza la música? ¿Para qué le sirve en su día a día? Profe, yo pienso que la música, continúo. ¿Aló? Perdóname, es que ¿continúo? mi conexión está fallando. Sí, por favor, María. Cuéntame. Bueno, entonces vuelvo a retomar eso, profe, que la música forma parte de nuestro ambiente. ¿Cuáles son los usos? Yo pienso que un buen uso es porque le da sentido a los sentidos, porque resalta nuestros sentimientos. O sea, mucha gente utiliza la música para dedicar y eso, a nosotras como mujeres, eso es algo muy, muy bonito. Yo creo que a uno le dedican una canción y nunca se le olvida. En el recordar, profe, esa nostalgia que le genera a uno la música, que lo lleva, lo devuelve a la niñez, en nuestras épocas de familia. Eso es muy importante. Me parece que la música tiene mucho poder. Hay una frase que conocemos que dice que la música es medicina para el alma. Yo pienso que sí. Y también pienso que debe haber como compatibilidad entre nosotros y la música, ¿no? Porque hay géneros que no, realmente no nos generan, digamos, sentimientos nobles, sino que como que alteran a la persona. Entonces, digamos que tiene un total impacto en nuestro cerebro. O sea, la música es de verdad que es, sí, sí. María, te escuché, sí te pude escuchar. Creo que ya terminaste o es que Como mi que conexión está fallando. con nosotros. Como que nos invade, pienso que Creo que tenía problemas de conexión, me parece que era yo, pero puedo escuchar ahí algunas de lo que nos planteabas de la música como parte de nuestro ambiente y de que es medicina para el alma. Eso me parece muy interesante. Y lo que tú hablas de que hay música para cada persona.
¿Alguien más quiere contarnos? Porque es que justo María abrió el tema que yo quería mencionarles. Vamos aquí elaborándolo todo. Yo pensé que nos iba a rendir un poco más, pero creo que vamos con un buen ritmo de conversación y vamos a terminar posiblemente la sesión con algo que les quiero contar y es la relación de lo que estaba planteando María. Y es la música como herramienta para recordar y para activar nuestros sentidos. Pero no sé si alguien quiere comunicar algo más al respecto o continuamos. Bueno, entonces aprovechando, ¿me escuchan? Sí, profe, sí se escucha. Listo, entonces aprovechando lo que nos... Señor. Listo, entonces aprovechando lo que nos planteaba María, yo les quiero contar que a mí hay un tema que me apasiona tremendamente. Últimamente yo estoy haciendo una especialización en educación bilingüe y tuve un conocimiento que a mí me ha transformado mi perspectiva frente a lo potentes que somos los seres humanos. Y es entender cómo funciona nuestro cerebro, y es entender todo lo que pasa y todas las maravillas que pasan en nuestro cerebro y por qué cada vez me hace más convencer de por qué tenemos que apuntarle al cambio social y a que haya acceso a derechos para todas y para todos, porque es que tenemos un cerebro tan potente que si toda la humanidad pudiese potenciarlo, lo que seríamos sería una especie absolutamente constructora y no destructora como lo somos. Entonces quiero que veamos este video, es un video de 6 minutos en el que vamos a observar un caso. Esto es un documental que se llama Alive Inside, de hecho voy a ponérselos aquí, Alive Inside, se los recomiendo. Es un documental que yo vi por primera vez en Netflix, no sé si todavía está allí, en caso de que sí, pues lo pueden ver. Y es un estudio que hizo una persona que se dedicaba a la música, pero también a la psicología y a la neurología, para tratar de entender cuáles eran las posibilidades que tenía la música para tratar a personas con Alzheimer y con demencia senil. Vamos a ver un fragmento de ese video y uno de los casos que exponen allí. I have one resident that barely opened her eyes. She didn't respond. As much as I tried, I knew her for 2 years. No matter what I tried, massage wouldn't work, nothing worked. But when we got introduced to the iPods and the family told me the things that she liked, it was amazing once we put the iPod on her. She started shaking her feet. Sabemos que es un iPad, o sea, ¿se acuerdan que es un iPod? Era ese dispositivo que vendía Apple antes, que era solamente para poner música. Ya luego lo descontinuaron ahora porque los celulares traen ya sus propios reproductores y los iPads también, pero recuerden que el iPod era como ese pequeño MP3 que se utilizaba antes y que era de Apple. Entonces, en este caso es como si lo hubiera patrocinado Apple para que con iPods con música los llevaron a estos ancianatos. ¿Ok? Continuamos. She started moving her head. Her son was just amazed. Okay, can we stop? Because now I'm getting OR. I'm seeing her all over again. Hi, Papa. Hi, Papa. How long has he been in the nursing home? Approximately 10 years. He was having seizures, and my mother couldn't handle him at home. Of course, it affected me greatly because he was always, fun-loving, singing, every occasion he would come out with a song, no matter where he was. I remember as a child, he used to walk us down the street, me and my brother, and he would stop and do Singing in the Rain. He would have us jumping and swinging around poles. He was, he was good. He was always into music, always loved singing, dancing. His name is Henry Dreyer. Uh-huh. And I'm looking more or less for religious music for him. Because he enjoys music and he always quoting the Bible. So I'd rather have that for him. We first see Henry inert, maybe depressed, unresponsive,
and almost unalive. Henry. Yeah? Henry. Yes, so. I found your music. You want your music now? Okay. Let's try your music, okay? And then you tell me if it's too loud or not. Then he is given an iPod containing, we know, his favorite music. And immediately he lights up. His face assumes expression. His eyes open wide. He starts to sing, to rock, and to move his arms, and he's being animated by the music. And he used to always sit on the unit with his head like this. He didn't really talk to much people. And then when I introduced the music to him, this is his reaction ever since. The philosopher Kant once called music the quickening art, and Henry is being quickened. He's being brought to life. Yeah. I'm going to take the music for 1 second, okay? Just to ask you a few questions. Okay? I'm going to give it back to you. Uh-huh. Okay. The effect of this doesn't stop, because when the headphones are taken off, Henry, normally mute and virtually unable to answer the simplest yes or no questions, is quite voluble. Henry. Yeah? Do you like the iPod? Do you like the music you're hearing? Yes. Tell me about your music. Well, I don't have one, I mean. Do you like music? Yeah, I'm crazy about music. You play beautiful music, beautiful sound. Beautiful. Did you play music when you were, did you like music when you were young? Yes, I went to big dances and things. What was your favorite music when you were young? Well, I guess, Cab Calloway was my #1 band guy I like. What was your favorite Cab Calloway song? Oh, I'll be home there for Christmas. Oh, you can count plans on me with plenty of snow, mistletoe, present, wrap around your tree. Ow! So, in some sense, Henry is restored to himself. He has remembered who he is, and he's reacquired his identity for a while through the power of music. Entonces, ¿cómo les pareció este video? A mí, cada vez que veo este video me transforma y me transporta a la posibilidad que tiene la música para poder transmitir lo que sea, para transmitir emociones, y de verdad es muy recomendable si ustedes tienen familiares mayores de edad, ya en edad adulta, que tengan problemas de memoria, demencia senil, Alzheimer, y hayan sido personas muy musicales. No me refiero con habilidades necesariamente intérpretes, sino con el gusto por la música, así como lo hemos estado hablando hoy. Es una muy buena herramienta, porque como ustedes se dan cuenta, permite que la persona salga de sí misma, un poco como ese ensimismamiento que le genera el detrimento mental ya de la edad, para poder como volver a generar unas conexiones. Ustedes se fijan, lo primero que pasa cuando nos cuentan quién es Henry, su hija le pregunta, ¿cómo estás? Y él le dice que está bien. Y ella luego le pregunta, ¿te acuerdas quién soy? Y él balbucea, poco, no se le entiende muy bien, pero básicamente le dice que no sabe quién es. Y gracias a la música hay toda una posibilidad de volver a crear estas conexiones. Entonces, les traía este ejemplo de este documental, Alive Inside, porque quiero contarles que dentro de esos temas que a mí me apasionan dentro de la música, está justamente esa relación de la música con nuestro cerebro. Esto que les estoy mostrando acá son dos imágenes. La imagen de la izquierda es la imagen del cerebro en descanso, es decir, nuestro cerebro realmente nunca descansa.
porque es una máquina que está todo el tiempo ejecutando funciones de cualquier tipo para nuestros sistemas. Pero como ustedes se dan cuenta, las áreas amarillas, que vendrían siendo las áreas que denotan mayor actividad, están prácticamente en el exterior, y el interior está mucho más tranquilo. Cuando un cerebro es expuesto a música, no importa la edad, si sea desde muy pequeños o ya muy adultos, miren la diferencia. Toda la cantidad de áreas, incluso ya en áreas rojas muchísimo más activadas dentro de lo que es la función, las funciones cerebrales. Entonces, todo eso que nosotros hemos estado hablando de, ay, es que la música es muy chévere, es que la música a mí me ilumina, la música me genera tal, es porque hay una relación bioquímica con nuestra anatomía, con nuestro cerebro, para que la música nos genere todo eso que hemos estado hablando hoy. Entonces, yo les quería traer para este momento una pequeña, un pequeño recorderis, no sé, espero que esto no sea muy ladrilludo para ustedes. Para mí es muy apasionante, pero sé que para todo el mundo no puede ser igual. Pero un poco recordar cuáles son como las funciones más o menos generales que tiene nuestro cerebro y por qué la música es tan potente al tener el poder de activarlas casi todas. Entonces, en esta parte de aquí tenemos la parte posterior, es el córtex visual, que es la parte trasera de la cabeza, perteneciente al lóbulo occipital, que está especializada en la visión, que nosotros la utilizamos en la música, ya les voy a decir para qué. Solo como para tener un recuerdo. En la parte de aquí superior, el córtex somatosensorial, tiene que ver con la capacidad de producir estímulos al tacto, a la temperatura, la pronunciación, el dolor, es decir, es lo que está muy relacionado con todo nuestro órgano sensitivo, con el tacto. El contexto motor, que evidentemente es el que se encarga de los movimientos, que es este de acá, y el lóbulo frontal, el responsable de los movimientos voluntarios y, digamos, de toda la conciencia del movimiento. Hay uno aquí, que es el córtex auditivo, que es este de aquí, que es el que ustedes ven más abajo, que tiene que ver con el oído, y hay algo que aquí no está señalando esta gráfica, pero más o menos aquí toda esta región verde, que termina derivando aquí en estos colores morado y rojo, esta es toda la parte donde se ubican las emociones. Se me olvida en estos momentos cómo se llama esa sección de nuestro cerebro, pero digamos, allí es donde se ubican todas las emociones. Y ahora miremos, ya recordando un poco cuáles son las funciones de nuestro cerebro, ¿qué es lo que pasa con la música? Pues miren, que la parte de atrás, el cerebelo, que era lo que veíamos, la parte visual y del cerebro, pues la corteza visual, que ya las habíamos nombrado, que está ubicada en el occipital, es muy importante. Si ustedes son músicos como yo, que tienen que leer partituras, y si no lo son, cuando aprenden una letra, cuando aprenden a bailar una canción o practican bailando una salsa de una canción que les gustaba mucho del grupo Nietzsche, yo lo digo porque soy súper fan del grupo Nietzsche, entonces, digamos eso, ahí se está activando esa parte específica del cerebro. El cerebelo, que es esta parte más inferior de la parte también posterior del cerebro, es la que se involucra con reacciones emocionales mientras se baila o se toca un instrumento. Esta parte que yo les decía acá, que también deriva hasta acá, es la amígdala. Y en la amígdala se ubican todas nuestras emociones. Y es donde se secretan las hormonas o que nos excitan en el sentido de la emoción, o que nos duermen. Ustedes han escuchado hablar de la dopamina, bueno, y de un montón de hormonas que produce el mismo cerebro, ya sea para generar estados de exaltación o estados de tranquilidad. Esas hormonas se segregan también, entre otras muchas cosas, las relaciones sexuales, libros inspiradores, ver a la persona que uno quiere, jugar con los hijos, se secretan esas ciertas hormonas, pero también pasa con la activación de la música. Y por ahí es que es tan poderoso. Y ya les voy a contar una reflexión que quiero traerles también relacionado con esto. Y bueno, la corteza prefrontal, que es la que controla el comportamiento, la expresión y la toma de decisiones, está modificada por la música. Y esta parte que hablábamos de la corteza motora, el cuerpo calloso y la corteza sensorial, tiene que ver con nuestra motricidad. Adicionalmente, el cuerpo calloso, tal vez ustedes lo saben, es esa conexión que se genera entre los dos hemisferios. Ustedes han escuchado que si uno escribe con la derecha, entonces tiene más fuerte el hemisferio izquierdo, y si es zurdo, entonces tiene más fuerte el hemisferio derecho.
con la música esos dos hemisferios se conectan y de las pocas actividades humanas que logran conectar los dos hemisferios está la música. O sea, imagínense el poder tan absoluto que tiene la música. A mí me parece que es una cosa muy, muy impresionante por eso. Y por eso también yo quería plantearles una reflexión y es, si nosotros sabemos, o en esto que yo les digo a grandes rasgos, entendemos que la música tiene un poder para generar un montón de emociones y de procesos en todo nuestro cerebro. Ustedes no se han puesto a pensar que la música se puede convertir en una herramienta fundamental para la resolución de los conflictos y para intentar ser sociedades más democráticas. Yo lo digo porque lo digo. Porque si la música nos ayuda a mejorar nuestras capacidades de escucha, es posible tal vez que dentro de eso no solamente sea la escucha literal de puedo escuchar un sonido aquí por la izquierda y luego el sonido se transforma aquí a la derecha, no solamente eso, sino es la capacidad de entender que hay algo que se me está diciendo que puede que yo no lo hubiese pensado, que nunca lo hubiera admitido o que sea alguna novedad para mí. Sí, Elsa, cuéntamelo. Profe, qué pena interrumpo. Lo Adelante, que por usted favor. habla es lo mismo cuando yo interpreto un instrumento cuando escucho la música, o sea, es lo mismo de lo que usted está hablando, o sea, que me produce todos esos efectos, o si yo interpreto algún instrumento, es, digamos, hace que sea mayor o es igual. El hecho que yo escuche la música me produce la misma sensación. Esa muy ¿O qué buena tu hace? pregunta. Es muy buena tu pregunta porque... Sí, dime. Sí, los dos, como usted lo indicaba, que hace que se conecten las partes del cerebro, ¿sí? O sea, interpretando o escuchando, que me gustaría saber si es lo mismo o es distinto. Listo, entonces yo te decía que es una pregunta muy, muy interesante porque lo que yo te puedo decir es que estos aspectos que yo les mostraba de cómo se modifican y cómo se altera nuestro cerebro, pasa con la simple escucha. O sea, lo que yo les decía, el secretamiento de hormonas, la conexión entre los dos, entre el cuerpo calloso y los dos hemisferios, eso pasa independientemente si uno se interprete o no. Cuando uno está así, digamos que uno se levanta y pone la canción que uno dice como, hoy va a ser un gran día. Yo no sé si ustedes lo hacen, yo a veces lo hago y me mentalizo y digo, hoy voy a poner esta canción que sé que me va a hacer que mi día sea un día fenomenal. Porque he tenido unos malos días y tengo otros buenos, pero hoy quiero que sea un día perfecto y voy a arrancar poniendo la canción que me gusta. Entonces voy y pongo esa canción, cada cual tiene la suya, y uno empieza a cantar, a mover, a bailar, a tal, va preparando el desayuno, se va bailando, pero está muy amarrado con lo que está escuchando y está dejando que su cuerpo se vea afectado por la música. Ahí están pasando todos esos procesos de los que hablábamos, desde lo visual, desde lo motor, desde lo auditivo, desde la conexión con los dos hemisferios. Ahora, tu pregunta es muy, muy importante porque cuando uno se dedica a la música de manera, sea profesional o de oficio, como sea la manera, interpretándola, evidentemente se agudizan muchísimo más esos elementos. Por ejemplo, lo visual, era lo que yo les contaba. Yo tengo que leer partituras, no tengo, sino hace parte de mi formación como músico leer partituras y tener la habilidad de interpretar qué son esos punticos y esos palitos que están ahí en 5 líneas. Entonces, entonces ahí estoy trabajando un componente visual, tal. Ahora yo luego entonces digo, bueno, hoy quiero cantar esta canción de Rubén Blades, que me gusta, listo, cojo mi guitarra y empiezo a cantarla y a sacarla así de oído, como decimos, no sé si entienden lo que significa, y es que yo no busco nada más, sino que estoy escuchando la canción, y me estoy aprendiendo los acordes y me estoy aprendiendo las melodías y todo está pasando inmediatamente. Ahí también hay un desarrollo de la parte auditiva del cerebro. Eso no significa que los músicos seamos seres superiores o que tengamos una inteligencia avanzada. No, significa que como con cualquier cosa a la que se dedica el ser humano, somos especialistas en ciertos aspectos. Es lo mismo una persona que maneja todo el tiempo, tiene unas respuestas motoras muchísimo más ágiles o de un nivel diferente a alguien que maneja esporádicamente. Y así pasa lo mismo. Un lector ávido o una lectora ávida
va a tener unas capacidades de análisis y de unas activaciones específicas en su cerebro muchísimo más desarrolladas y profundas que alguien que lee esporádicamente. Entonces, digamos que todo eso para decir que sí se activan las mismas zonas, pero cuando uno se dedica a la interpretación, se profundizan ciertos aspectos de estas activaciones cerebrales. ¿Listo? Y bueno, y aquí quería contarles, no estoy compartiendo, ¿cierto que no? Es que es porque prefiero ver sus reacciones, así sea ella levantando la mano, por eso dejo de compartir pantalla para poder estar pendiente. Y es que, pues la música no solamente tiene ese componente cerebral, porque cualquiera podría decir, no, pues los efectos de la música son súper individuales. Y yo soy de los que cree que no, que la música tiene unos efectos colectivos tremendísimos. Pero, por ejemplo, de lo que estamos hablando ahorita, y es que la música ayuda a aportar o al tratamiento de ciertos desórdenes neurológicos como el Alzheimer, el Parkinson, el síndrome de Tourette, el autismo, esas muchas otras formas de diversidad neurológica pueden ser tratadas con la música. Es decir, si ustedes tienen familiares o hijos que tengan efectivamente dificultades de aprendizaje, por ejemplo, en los casos en los que las personas no son muy ágiles o, por ejemplo, tienen dislexia o no son muy ágiles sin llegar a tener dislexia, pero con la lectura, con la escritura tienen dificultades, hay formas alternativas que pasan por lo auditivo en los que uno puede enseñar y puede permitir que las personas sigan aprendiendo contenidos. Somos una sociedad que está todavía muy centrada en que las personas aprenden viendo y escuchando exclusivamente, y entonces los exámenes se toman de manera escrita. Así es como nos enseñaron y así me enseñaron a mí toda la vida. Pero cuando se exploran otras formas donde están incluidos los otros sentidos, el tacto, el gusto, el olfato y la escucha, no necesariamente con el objetivo exclusivo de memorizar, sino de desarrollar la perspectiva analítica, hay unas posibilidades de aprendizaje tremendas. A mí este tema también me interesa porque soy padre de familia, entonces yo también me pregunto cómo puedo hacer para que mis hijos logren aprender X o Y componentes. Ahora, la música también ayuda al aprendizaje de idiomas, a la creatividad y a la felicidad. Yo les voy a contar un caso personal. Es algo que me pasa a mí, que es muy, muy curioso, y es que yo soy músico, soy trabajador social, y además soy bilingüe, no bilingüe, de hecho, yo hablo 2 idiomas con fluidez aparte del español. Entonces, digamos, yo puedo desenvolverme tranquilamente en un entorno en inglés, con total tranquilidad, y con el portugués igual. Y esto no lo digo con el objetivo de presumir, lo digo porque les quiero contar que a mí eso me pasó, yo tuve las habilidades para aprender a hablar otros idiomas, igual he tratado de aprender otros también en el camino, justamente por el oído musical que yo tengo. Desde chiquito, como yo estaba tan apasionado por la música, mi mamá me metió a clases de piano y yo cantaba y yo la escuchaba cantar y tal, yo ahí empecé a desarrollar un oído que posteriormente, uno podría pensar no tiene nada que ver, pero a mí me ayudó a aprender 2 idiomas de una manera muy rápida y muy fácil y a dominarlas con mucha tranquilidad. Tal vez a los 35 que tengo yo, sería mucho más difícil para mí aprender un 3er idioma, pero no significa que sea imposible. Si yo me pongo mi oído, pero tiene la facilidad de entender ciertos sonidos que son de otros lenguajes y de otros idiomas que yo normalmente siento que no se le facilitan a todo el mundo. La R en el portugués, por ejemplo, que tiene un sonido así como muy gutural, ciertos sonidos que son propios de cada lengua, se pueden desarrollar también a la manera de entrenar el oído musical. Y bueno, y entonces yo les decía también que la música tiene unos efectos, pues que gracias a todo lo que pasa en el cerebro, nos posibilita calmar la ansiedad, acelerar la curación de ciertas enfermedades, no de todas, aumenta el optimismo y por ende una visión positiva pues de lo que podemos realizar en nuestras vidas cotidianas, y ayuda a calmar el dolor para ciertas condiciones físicas y neurológicas. Y además de eso, el cerebro, la música tiene la posibilidad de generar vínculos. Creo que uno de los aspectos más importantes, María de hecho ya lo había comentado, y era cómo la música
María de hecho dijo, es que la música a mí me permite recordar y me hace recordar las épocas en las que yo estaba con mi familia haciendo X o Y. Justamente la música tiene ese poder también de vincularnos como colectivos y como comunidades. No por nada, gracias a la música es que se gestan muchas de las movilizaciones. La minga indígena, por ejemplo, tiene el himno de la Guardia, que se convirtió en un himno no solamente de la Guardia, sino de todo el país. Esas expresiones culturales lo que han hecho es fomentar la construcción de la colectividad y del tejido social. Por eso, ustedes seguramente recordarán que una de las formas que han utilizado los actores armados en el marco del conflicto armado ha sido utilizar la música en contra de las propias comunidades. No sé si ustedes lo recuerdan, lamentablemente en el 2000, en el departamento de Bolívar también, en el corregimiento del Salado, los paramilitares durante 3 días asesinaron 100 personas. Y una de las formas más cruentas que tuvieron para ejecutar esa masacre fue poniendo música, tocando los vallenatos tradicionales de la región, poniendo también la música a todo volumen y jugando con los cuerpos y con las cabezas de las víctimas en la plaza principal. Todo eso dentro del marco de la fiesta y de la escucha. Y ustedes van a decir, ¿fiesta? Sí, era la fiesta del terror, que para ellos era legítima y pues en su búsqueda de aniquilar un enemigo, les consideraban que eso estaba bien. Entonces, un poco lo que quiero decirles es, la música puede cumplir muchos objetivos, desde estos objetivos sanadores que hemos hablado, hasta, por ejemplo, que tal vez ustedes lo recuerdan, justamente a partir de la conmemoración que se hizo este fin de semana pasado, de los 20 años del 11 de septiembre, que una de las armas de tortura que tenía el ejército norteamericano cuando capturaban a presuntos integrantes de estos grupos, eran que les ponían música, y los torturaban con música. Entonces, pues es una vaina muy, muy, muy macabra pensar que para alguien la música, que puede ser el rock más pesado, el death metal, por ejemplo, que es uno de los géneros más pesados dentro del rock, era utilizado como un arma contra el enemigo. Obviamente muchas de las agrupaciones de esta música que luego se enteraron, demandaron a Estados Unidos porque era imposible que su arte se convirtiera en una forma de tortura. Para nosotros, a uno puede que no le guste, pero a alguien sí, y no por eso se debe justificar que se convierta en un arma de tortura. Entonces, bueno, yo quería plantearles algo. Son las 4:55. La sesión ha sido muy productiva para mí. Me parece que hemos avanzado varios de los aspectos que quería conversar con ustedes. Sin embargo, yo les quería proponer un ejercicio, pero creo que si lo realizamos ahorita no vamos a tener tiempo para conversarlo. Y me parece muy importante que podamos escuchar eso, y les quiero proponer básicamente que escuchemos una canción y hagamos un análisis ya para meternos de poco a poco en el tema de los derechos humanos en el campo de la música como tal y cómo ha sido utilizada la música para hablar de derechos. Entonces, no sé si les parece, si quieren que hagamos el ejercicio y nos quedamos un rato más, o si más bien lo dejamos para iniciar la próxima sesión. Yo tengo con total disponibilidad, quedo a la disposición de ustedes como prefieran que hagamos. No sé, Yo creo que lo dejamos para comenzar la próxima, Diego, me parece mejor. ¿Sí? Sí. Nosotros siempre empezamos exactos y tratamos de terminar exactos. ¿Sí? Listo, sí. Entonces, me parece que muy bueno, la verdad me gustó mucho, hasta ahora lo que usted ha hecho muy bueno, y me acordó de una película que es La Naranja Mecánica. Precisamente ahí en ese experimento conductista que hacen, el protagonista, pues al protagonista le gustaba Beethoven, y entonces le colocan la novena sinfonía y después ya no puede escuchar la novena sinfonía porque le produce esas reacciones terribles, ¿no? Entonces creo que lo que usted estaba diciendo ahorita al final. Sí. Es un arma de doble filo, efectivamente. Y creo que ese ejemplo de Stanley Kubrick con La Naranja Mecánica era justamente que él quería demostrar ese punto, de cómo la música también ha sido utilizada por los regímenes más oscuros y el fascismo, o incluso la misma doctrina de la lucha contra el terror de Bush a partir de lo del 11 de septiembre, en unas
interpretaciones absolutamente macabras del alcance de la música. Entonces, para cerrar, yo les quisiera pedir el favor de que para la próxima sesión, no es una obligación, aquí estamos, venimos fue a disfrutarlo. Yo sé que tal vez, no sé si ustedes tenían la expectativa de que escucháramos más música, eso sí va a pasar, pero quería que iniciáramos un poco como conversando, también era para mí importante conocer cuál es como la perspectiva de cada uno y de cada una con este tema. Yo lo que quiero proponerles, ¿sí, aló? Ah, bueno. Sí, lo estamos escuchando. Ah, listo. No, lo que quiero proponerles es un ejercicio en el que para la próxima clase, cada cual, para la próxima sesión, es que esa idea de clase no me cuadra tanto, pero para la próxima sesión, cada uno y cada una piense en una canción y si puede, traigas el nombre de la canción y del artista que siente que tiene que ver con el tema de derechos humanos desde la música. Cualquiera. Puede ser una música súper conocida, una canción súper conocida o una canción que no lo sea tanto y las conversamos. ¿Y por qué creemos que tiene que ver con el tema de derechos humanos y de nuestros derechos en general? En la siguiente sesión, si no es en la siguiente, luego en la que sigue, haremos un mapeo más a profundidad de cómo la música se ha convertido en una herramienta de visibilización de las problemáticas y exigencia de derechos en diversos territorios del país. Y creo que vamos a hacer un viaje musical súper interesante ahí, así que para que estemos muy dispuestos y dispuestas a escuchar tal vez músicas que no hemos escuchado con mucha frecuencia. ¿Listo? Entonces les recomiendo que traten de traer para la próxima sesión en la mente una canción que nos pueda aportar a la discusión. ¿Listo? Sí, gracias. Listo, profe. Entonces, muchas gracias por la clase de hoy. Realmente ha sido muy interesante. De hoy en 8 vamos a tener un tema sobre la pandemia. Va a venir el doctor Giovanni Peralta, que nos va a hablar sobre la pandemia. Y de hoy en 15 volvemos con el profesor Diego Agudelo y seguiremos con el tema musical y como una herramienta de conocimiento de nuestros derechos y nuestra historia. Muchas gracias a todas las compañeras, a todos los compañeros que asistieron en la tarde de hoy. Muchas gracias a nuestro profesor, el profesor Diego Agudelo. Y bueno, y nos veremos de hoy en 8 para hablar sobre la pandemia y de hoy en 15 seguiremos con el tema musical. Un abrazo para todas y todos y una feliz tarde. Gracias, gracias, por favor me recuerda cómo es el Instagram. Usted ahí sigue hablando sobre lo de la memoria, lo respecto de la música y la memoria, qué pena molestarlo. Sí, ya te lo muestro, es que creo que aquí no lo puedo, mira, No, el Instagram, su cuenta de Instagram, ahí usted comparte también información sobre esto. Sí, de hecho perdón, antes de que se vayan, quiero contarles que junto con el músico César López, del que les estaba hablando y que les mostré, vamos a tener un concierto gratuito, entrada libre, a las 6 de la tarde este viernes en el Museo Nacional, por si quieren hacer alguna actividad diferente, evidentemente con todos los protocolos de bioseguridad, entrada libre, 6 de la tarde. Aquí en mi cuenta de Instagram, que es esta aquí abajo, que ustedes pueden ver acá, ahí yo voy a ir posteando la información. Mira, ya es que no le entendí ahorita cuando lo dijo. De raya al piso, o sea, TH como en inglés, @ al piso, aguaje. Bueno. Y bueno, muchísimas gracias. Y quería hacerle una pregunta muy rápida con relación a eso de la música para las personas con Alzheimer. Mi mami tiene, o sea, está como ese señor, pero más avanzado. No he logrado identificar qué música colocarle para motivarla. Me la paso todo el tiempo. Yo soy muy, muy musical. Aquí la música es 24 horas. Pero no he logrado identificar qué colocarle a ella. Ella ya tiene 83 años. Para mí ha sido muy difícil identificar qué le guste a ella. Me la paso colocándole toda clase de música para motivarla. Esa es una muy buena pregunta porque es que ahí es donde está la dificultad y es como cada persona puede que haya sido musical o no. Es decir, por ejemplo, mi mamá lo fue, pero ha sido muy difícil identificar realmente qué le gusta. No, o sea, me la paso en este momento está la persona que la cuida, le digo, vaya, cámbiale eso, hasta que al fin como que, sí, a veces Carlos Vives, es muy difícil. Yo sabes qué te sugeriría mirar o tratar de hacer como un rastreo histórico de, bueno, ¿y ella qué podía escuchar de pronto cuando era niña?
Yo sé que es difícil porque Sí, 83 años, ella sí, había sí. sido nacida como en el que en el 38, 30 ella y nació en algo, el claro. 38. No sé si era muy popular la música en los 40 para su época cuando niña, o la música de los 50, tal vez buscar Miren, como ¿sabe por que ahí. lo único es algo que ha sido muy raro? Yo le conté a una de las cuidadoras que a mi mamá era muy fan de Michael Jackson y mi mamá fue profesora durante 43 años de matemáticas y física y recuerdo tanto que ella para los alumnos hizo una presentación de Michael Jackson, o sea, ella se disfrazó, digámoslo así, o lo que sea, Sí. y hizo una presentación. ¿Y qué día, ahorita hablando con usted, qué día ella llegó y le colocó de Michael Jackson y me dijo que le había gustado? Pero quisiera pues como otras opciones que no sea Michael Jackson, Sí. pues otras opciones, pero ella ha sido muy jovial, digámoslo así, de cosas así. Es más, la música electrónica, determinada música electrónica, yo se la coloco para que mueva los pies, hago que mueva los pies, que haga como el ritmo de la música, empiezo a identificar, o empiezo a identificar mucha clase de música que le sirve a ella, para que mueva los pies o mueva los hombros. Le hago mover los hombros. Empiezo a mirar. No ha sido fácil, es toda una tarea, pero como yo soy muy que me encanta toda clase de música, casi toda, aunque yo tengo un gusto muy diferente al que tuvo mi mamá. Sí. Yo si quieres, Marta, voy a hacer la investigación también porque pues me imagino que cada caso es muy particular, pero ya con esas pistas claro. que tú nos cuentas, yo creo que uno podría intentar por algún otro camino. Voy a pensar también que podría funcionar. No lo garantizo porque como no conozco a tu mamá tampoco, pues no conozco sus Yo gustos, todo el pero tiempo me podríamos la paso intentar. mirando a ver qué le coloco. Eso aquí es toda una tarea, porque yo estoy las 24 horas aquí con ella. Sí. Y no Claro es que te fácil entiendo. tenerla entretenida ni calma. De hecho, le coloco una cosa a la otra, pero qué día por lo menos la cuidadora se acordó que yo le dije lo de Michael y le colocó Michael y que le había gustado. Y le gustó. Bueno, hay pistas. Y le gusta la ella le gusta mucho como lo que hace ritmo, como que puede mover los pies, porque a veces colocamos electrónica y como que le gusta. Y si le gustan las personas que ven la imagen de lo que está viendo, yo le tengo a toda hora imágenes de música y de cosas así, entonces sí le gusta. Y si no le gusta a la persona, entonces empieza a molestar. Bueno, ahí está. No es fácil, no es fácil. Voy a indagar a ver qué podría sugerirte. ¿Listo, Marta? Gracias, Diego. Muchísimas gracias. Muy enriquecedora la clase de hoy. Gracias, Tulio, Muchísimas y gracias. gracias a todos. Muchísimas gracias a todos. Les veo entonces dentro de 15 días. Gracias, Que tengan feliz Diego. tarde. Hasta luego, que estén muy bien. Hasta Muchas luego. gracias. Gracias. Que esté muy bien. Muchísimas gracias y a todos por acompañarnos. Muchas gracias. Gracias, profe. Chévere la clase.